Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, docentes, directivos, padres de familia, todas las personas que se siguen juntando a nuestra transmisión. El día de hoy, bueno, hasta el día de ayer, desde la semana pasada, estuvimos viendo algunos ejemplos, sí, estuvimos viendo algunos ejemplos de las planificaciones. Pero obviamente cuando yo hago una planificación lo que hago es colocar la temática que voy a tratar, lo más importante, ¿no? La temática que voy a tratar, la destreza que voy a desarrollar, o sea, ¿para qué es esa temática? El indicador o sea, el indicador macro que voy a utilizar, o sea, ¿cómo me voy a dar cuenta? El indicador me dice eso. ¿Cómo me voy a dar cuenta que tal destreza se está desarrollando? Eso es lo que me dice el indicador. La propuesta, que es lo que yo propongo que se haga para desarrollar esa destreza, y recomendaciones a los padres. O sea, esas son las partes básicas del formato de planificación del currículo de emergencia, ¿no? Del plan Aprendamos Juntos en Casa. Y es lo que la mayoría de instituciones están trabajando, está muy bien, claro. Pero, por ejemplo, en un proyecto, cuando se trabaja un proyecto, se necesita también especificarlo. O sea, una cosa es la destreza que se va a desarrollar, ¿sí? Que va de la mano con el objetivo de la planificación. Yo podría decir que en una planificación, en cualquier planificación, el objetivo es desarrollar la destreza. Es por eso que cuando vemos planificaciones, nosotros en la parte de arriba vemos el objetivo. Los objetivos del currículo priorizado suelen decir, no sé, aprender a resolver problemas, ¿qué más decía? Aprender a conocer y respetar la biodiversidad. Son de una naturaleza bastante general esos objetivos. ¿Por qué? Porque de ahí derivan eh, a las destrezas, perdón. Esos objetivos macro derivan en las destrezas. Y por eso yo digo, yo podría decir que el objetivo de la planificación es el desarrollo de la destreza. Y luego vienen las actividades, que va en donde dice propuesta del docente. Pero, por ejemplo, también es necesario especificar, sobre todo cuando se habla de proyectos a largo plazo, un proyecto para 4 semanas de la materia de historia, por ejemplo, o un proyecto interdisciplinario. Entonces hay que especificarlo, ¿verdad? O sea, es necesario. Yo he visto que muchas personas, muchas instituciones trabajan la especificación en la misma planificación. Entonces toman la planificación y en la parte donde dice propuesta del docente, van colocando a veces por día o a veces por semana y van colocando las preguntas, van tomando fotografías del material didáctico y lo van colocando ahí. ¿Qué tan factible es esto? Bueno, si vamos a poner ahí todo el material didáctico, todas las preguntas, los ejercicios que se van a hacer, tomemos en cuenta que estamos hablando de un cuadro de cinco filas, ¿eran? Hágame, a ver, es la parte de la temática, luego viene la destreza, el indicador, propuesta del docente y recomendaciones a padres, sí, 5. Si tenemos un cuadro de 5 filas, tenemos un cuadro de 5 filas y en una de esas filas tenemos que llenar hasta el tope de material didáctico, se nos va a hacer demasiado largo y vamos a desperdiciar mucho espacio de esa hoja. O sea, es pragmatismo, ¿no? O sea, estoy diciendo lo que yo pienso de manera pragmática, hojas desperdiciadas. Pero es necesario saber qué material vamos a usar. Entonces, lo que yo propongo es que se desarrolle el proyecto aparte. Fíjense, esto es una propuesta. Y esto es lo que les voy a mostrar ahora. Cómo desarrollar el proyecto aparte. O sea, no la planificación, el proyecto. Y el proyecto en sí, por ejemplo, tiene sus objetivos, que no son los mismos objetivos de la planificación. Por ejemplo, si el proyecto plantea, no sé, realizar una, ¿cómo se llama? Una dramatización teatral. Digamos que la destreza tiene que ver con lenguaje, con comunicación oral y tiene que ver con el expresar mejor las ideas utilizando gesticulación. Qué mejor que una obra teatral, ¿no? Entonces, fíjense ahí, el objetivo de la planificación es el desarrollo de la destreza. Podría decir entonces que el objetivo es que el estudiante pueda gesticular, utilizar gestos faciales, gestos de las manos, cuando habla, cuando se expresa, desarrollo de destreza.
pero dentro del proyecto, es decir, cuando yo ya estoy ahí con los alumnos haciendo la dramatización, ¿cuál es el objetivo de ese trabajo? El objetivo es realizar la dramatización, realizar un video que muestre una historia. O sea, si nos damos cuenta, no es lo mismo el objetivo del proyecto, es decir, de las actividades, que el objetivo de la planificación, es decir, la destreza a desarrollar. Es lo mismo, tenemos que saber distinguir. Entonces, lo que vamos a ver ahora son unos proyectos que yo pienso como sugerencia pueden utilizarse en las instituciones. ¿Qué es esto? A ver, aquí tenemos, parece únicamente como una propuesta mismo, un proyecto hecho propuesta, en formato de propuesta. Tiene 7 páginas. Así propongo yo. Pero obviamente esta propuesta es diseñada en función de que no estamos utilizando material didáctico, por ejemplo. Si nosotros tenemos textos o tenemos material online o trabajamos con material específico, el proyecto puede surgir de ahí. Muchos dirán, no sé, es que yo trabajo con el libro del gobierno y en el libro del gobierno, es decir, el libro virtual que está colgado en la página Recursos 2, en ese libro no hay proyectos, no están actualizados. Pero puedo utilizarlo como material didáctico para yo desarrollar mis proyectos. Pero obviamente libros más actualizados, textos más actualizados que yo pueda adquirir, que la institución, los padres de familia, los alumnos decidan adquirir y trabajemos con ellos, van a tener proyectos. Eso es obvio. Tenemos que darnos cuenta que el contexto de la emergencia ya lleva casi un año. Las editoriales ya hemos pensado mucho en eso y disponemos de material actualizado con proyectos, con material que puede ser trabajado en casa y obviamente proyectos desarrollados pedagógicamente según los contenidos y las destrezas que se deben desarrollar en cada año. Entonces, obviamente, un docente que trabaje con estudiantes que dispongan de un texto impreso puede ahorrarse mucho trabajo el docente y puede mejorar mucho la comprensión estudiantil al tener ya desarrolladas las actividades y los objetivos y el proyecto en sí en el libro impreso. En el caso de que no, esto es lo que yo sugiero, la creación de los proyectos paralelos a la planificación. ¿Qué tenemos aquí? El objetivo de aprendizaje, que obviamente es el objetivo, como ya había explicado antes, es el objetivo que sale del currículo priorizado. Usted me dice que los estudiantes comprenderán que para resolver problemas de la vida cotidiana, me parece que es del cuadro 1. Aclaro, este ejemplo que tengo aquí corresponde a un proyecto que ya se hizo en el trimestre pasado. Pero eso no significa que no se pueda utilizar después. Se puede actualizar, se puede cambiar los recursos, las actividades. Entonces aprovecho esto también para decir que no es que cada proyecto deba seguir al pie de la letra los lineamientos de la página Recursos 2 o del currículo priorizado. Si yo quiero, puedo trabajar con los cuadros en orden. En este caso, yo tendría que trabajar el cuadro número 4 del currículo priorizado, que si mal no recuerdo, tiene un objetivo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Me parece, no recuerdo bien, pero sí. La mayoría de instituciones trabajan ese cuadro porque siguen el orden planteado por el ministerio. Pero tampoco se puede exigir que se trabaje solo ese cuadro. Habrá instituciones, habrán personas que quieran trabajar de otra forma, necesiten utilizar otros objetivos, otras destrezas, otros conocimientos, pues pueden hacerlo. Nada en el currículo priorizado es limitante. Ni siquiera hay limitaciones en la reforma curricular regular, la del 2016. No hay. En el currículo priorizado tampoco. Por lo tanto, podemos utilizar este objetivo que es el cuadro número 1. ¿Sí? Esto es para séptimo de básica, ¿no? Tenemos los objetivos integradores de subnivel que también surgen de los mismos cuadros del currículo priorizado. Las destrezas que también surgen aquí. ¿Sí ven? Hasta aquí lo que estamos haciendo es pasando la información de la planificación a esta hoja. Para tenerla acá, para saber que estoy trabajando.
Los criterios de evaluación y los indicadores. Recordemos que los indicadores se basan en los criterios. Yo aplico un indicador que está basado en un criterio. ¿Sí? Es por eso, por ejemplo, que los criterios, la codificación de los criterios tiene solo 2 números y la de los indicadores tiene 3. ¿Por qué? Porque el primer número del indicador, no, perdón, el segundo número del indicador corresponde al criterio que estoy utilizando. Es decir, que por ejemplo, bueno, vamos a acordarnos un poquito de cómo es la codificación para no confundirnos en esta parte que algunas personas tal vez nos confundamos. Tenemos aquí, por ejemplo, el criterio. ¿Sí? CE significa criterio de evaluación, CN ciencias naturales. Entonces tenemos el criterio de evaluación de ciencias naturales. El primer número corresponde al subnivel. Si dice 3, corresponde al subnivel básica media, es decir, para cuarto, quinto y séptimo. Como estamos en un proyecto de séptimo, entonces el número está bien. El otro número, este 3 de acá, es el número de criterio que estamos usando. Entonces, el criterio número 3 de la básica media de ciencias naturales. Entonces, eso es como nosotros utilizamos esta codificación. En cambio, acá abajo utilizamos el indicador de ciencias naturales, el número 3 que nos dice lo mismo, primero, básica media, luego nos dice otro 3. Este 3 de la mitad nos está diciendo que este indicador corresponde al criterio 3, o sea, corresponde justo al criterio que tenemos acá arriba. Hay una correspondencia lógica. Y luego tenemos el número 1, que es el número de indicador. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta que estos indicadores corresponden a estos criterios. Que tenemos también que entender. En muchas instituciones, por ejemplo, yo he escuchado que me han preguntado a mí, me han dicho, bueno, usted dice que hay que poner los indicadores según el código y utilizarlos, pero en la institución me dicen que no utilice los indicadores ni los criterios del libro de la reforma. Me dicen que los cree yo. Sí, eso está bien. Pero fíjense, la idea aquí no es que siempre lo tengamos que inventar. La idea es que no utilicemos los indicadores tal y como están ahí, sin adaptación. No recuerdo si estos indicadores, porque este documento no lo hice yo, pero no recuerdo si estos indicadores ya están adaptados. Podemos, por ejemplo, ver si es que esto está literal lo que dice en la reforma educativa, en la reforma curricular. Si es literal, no está adaptado. Si cambia algo, ya está adaptado. Recordemos, ayer estaba diciéndoles cómo adaptar, ¿no? Separando las frases, cambiando los verbos, aumentando, restando partes, dependiendo de lo que nosotros tenemos que trabajar. Esto de la adaptación, o sea, siempre el día de ayer también pasó lo mismo y el día de hoy parece que también va a pasar. Entonces la adaptación es importante y a mí siempre me gusta detenerme ahí sobre la importancia de la adaptación, porque en muchos casos existen problemas con la autoridad, problemas docentes con la autoridad por la falta de adaptación, no solo con la autoridad institucional, también con la autoridad distrital o zonal. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos un indicador, un criterio, una destreza tal y como está, se supone que tenemos que desarrollarla. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que a veces en las instituciones hay una comisión para la creación del PCI. En esta comisión se hace el distributivo de destrezas y se colocan, tal vez le dicen al profesor a ver cuáles destrezas va a trabajar, el profesor dice las que están en el libro, toma la lista de libros y las coloca ahí. Hasta ahí todo bien. Pero resulta que después el profesor ya toma el libro y empieza a trabajar. Pasa el primer quimestre, el segundo quimestre. En el segundo quimestre estamos ya a la mitad del segundo quimestre y llega a un tema que no es factible o que está mal diseñado o que no tiene que ver con la realidad educativa de su institución o que no puede trabajar porque los estudiantes no tienen una base necesaria para poder trabajar esa destreza. Y entonces el padre de familia llega a la conclusión de que no puede trabajarla y no la va a trabajar. Como dije, está en su derecho porque dedujo que no es posible trabajarla. Pero ¿qué pasa?
Pasa que en la auditoría su planificación dice que va a trabajar eso y no lo está haciendo. Por lo tanto, ahí es una omisión de parte del docente. Entonces el docente puede obviamente eh, apelar y decir, no, es que no es factible esto. Pero ¿quién tiene ahí quién tiene la responsabilidad ahí? El docente. Sí. ¿Por qué? Porque eso debió haberlo visto al inicio. Debió haberse hecho un análisis de las destrezas completas. O sea, tiene que tomarse el tiempo el profesor al inicio. Al inicio del año lectivo me refiero. Observar las destrezas, ir viendo y saber si es que son aplicables y si no retirarlas. En la planificación del inicio del año debe estar eso. Y si no es factible retirar, adaptar. Entonces, obviamente, algunos problemas que tenemos suele ser porque no planificamos desde el inicio. Eso puede generar muchísimos problemas si es que desde el inicio no existe una coordinación entre las comisiones que realizan el PCI y los docentes, que son los que obviamente deben aprobar el distributivo de materias, el distributivo de destrezas, perdón, de su materia. Ahora, en muchas instituciones no se hace distributivo de destrezas. ¿Qué es lo que hacen? Trabajan con las destrezas según los criterios editoriales. También es bueno. Pero tenemos que tomar en cuenta, tomen en cuenta, compañeros, compañeras, que yo soy editor de textos de una editorial. Y aún así, o sea, a pesar de que es mi trabajo, aún así yo lo que digo siempre a los docentes es que no pueden trabajar con un libro si no lo han revisado antes. No se puede. Porque el criterio editorial dice, yo por ejemplo como editor yo ya he hecho esto, yo ya he hecho muchos distributivos de destrezas para el texto que yo estoy trabajando. Tengo publicaciones de libros de educación cultural y artística en las que he colocado las destrezas para primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, en forma de unidades. Unidad didáctica 1, unidad didáctica 2, Pero yo, ¿en quién estoy pensando cuando hago este distributivo? Yo estoy pensando en la educación, en los educandos ecuatorianos y ecuatorianas, en general, haciendo un trabajo de desarrollo de destrezas mediante actividades que puedan servir a todo el país, porque los textos de LEAMAS los distribuimos en todo el país. Y obviamente también distribuimos textos de materia y textos de trabajo. Entonces, es muy difícil poder decir, nosotros hemos establecido, digamos, para mí, personalmente, pongo un ejemplo, en educación cultural y artística es bien interesante el trabajo del flash mob, por ejemplo. En la misma reforma curricular se promueve eso. Hay destrezas que dicen que el estudiante debe saber en qué consiste y poder organizarse para realizar un flash mob. ¿Qué es un flash mob? Es un video en el que se muestra a personas que se organizan en lugares públicos para hacer alguna especie de performance, obra teatral, artística, musical, literaria o teatral. Se utiliza mucho en publicidad. Ustedes habrán visto que las personas están en el centro comercial y de repente uno empieza a bailar y otras personas se le juntan. Eso es un flash mob. Y se sugiere que eso es parte de las destrezas con criterio de desempeño de educación cultural y artística. Y a mí me parece algo bastante interesante, útil, cultural, muy, muy bueno para el desarrollo de los jóvenes. Así que los textos tienen trabajo sobre el flash mob. Pero ahora, ¿será posible aplicar flash mob, por ejemplo, en instituciones rurales? Tal vez sí, tal vez no. Eso solo lo sabe el docente. Entonces, el docente es el que sabe si se va a poder aplicar el texto o el material didáctico en su institución. Solo el docente puede saberlo. Entonces, obviamente, cuando se escoge el material, se lo revisa y se planifica. Por eso existe el PCA. Se lo planifica desde el inicio. Desde el inicio, cuáles son las unidades y las temáticas en general que se va a trabajar en cada parcial. Luego viene el PUD. El PUD ya se hace al inicio de cada parcial. Otra cosa, yo no puedo tener PUD desde el inicio del año. No puedo tener PUD de todo. No, pues tengo que trabajarlo según las circunstancias. Y lo tercero, que es lo que yo decía que es opcional, viene a ser el trabajo con planificación semanal
o planificación diaria. Y como dije anteriormente, si es que es planificación semanal, si es que no se trabaja con planificación semanal ni diaria, lo ideal es que el PUD diferencie el trabajo por semanas. Entonces, volviendo acá, todo eso que acabo de explicar es un pequeño paréntesis para subrayar la importancia de la adaptación, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, todo esto son las mismas, el mismo texto que está en la planificación. Criterios, indicadores, destrezas, objetivos, todo. Acá viene el proyecto. Proyecto investigativo acerca de las medidas de cuidado personal y ambiental. Primero, mirar videos. Ajá. Entonces, esto podríamos decir que es clase asincrónica, la observación de videos. Planteamiento del problema. Fíjense, es un proyecto tipo investigación. Por eso decíamos aquí proyecto investigativo. No nos olvidemos, ¿no? Que el modelo investigativo, el modelo del método científico es muy útil cuando nosotros trabajamos con los estudiantes. El método científico es lo mejor que nosotros podemos aplicar cuando estamos bajo el paradigma constructivista. Muchas instituciones ahora, por ejemplo, dicen nosotros somos constructivistas, pero no aplicamos las metodologías constructivistas en nuestras clases. Entonces, en realidad no lo somos. ¿Sí? Entonces, tenemos que acordarnos de los paradigmas educativos, ¿verdad? Somos constructivistas o somos cognoscitivistas, nuestras estrategias, nuestros métodos deben orientarse al paradigma que nosotros practicamos, al que nosotros tenemos en nuestro ideario institucional. Entonces, esto obviamente es un paradigma investigativo con uso del método científico, porque planteamos un problema. Entonces, para plantear el problema, ¿qué se propone aquí? Dialogar en clase sobre los ecosistemas presentes en el entorno y generar preguntas acerca de sus características. Así vamos a plantear el problema. Primero hablamos de ecosistemas y preguntamos cosas sobre sus características. Luego tenemos aquí una pregunta más de tipo capcioso. ¿Qué ocurrió con el ecosistema durante la cuarentena y el posterior distanciamiento social? ¿Qué ocurrió? Yo escuché, por ejemplo, que muchas personas decían que el ecosistema se estaba como rehabilitando por la falta de la presencia humana. O sea, el distanciamiento social, la cuarentena, sirvió para que el ambiente mejore. Fíjense, por ahí ya podemos empezar a establecer un problema de investigación. ¿Será esto cierto? ¿Qué tan práctico es el alejamiento del ser humano de la naturaleza para que la misma se regenere? Y tenemos ya un proyecto investigativo. ¿Sí? Hipótesis. Si todos nos cuidamos más pronto, podremos volver a las aulas. Aquí está planteada una hipótesis, pero se le pide al estudiante que también genere crítica acerca de lo que estamos planteando aquí. Y viene la investigación. Empezamos, obviamente, aquí ya no son preguntas capciosas, sino preguntas de tipo investigativo. ¿Qué es ecosistema? ¿Por qué son importantes los ecosistemas? ¿En qué se parecen los distintos ecosistemas? ¿En qué consiste el trabajo de científicos del ecosistema y cómo se podría preservarlos? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la parte que nosotros en el academicismo decimos que corresponde al marco teórico. La información necesaria para poder desarrollar mi proyecto. Porque estamos con el método científico, ¿verdad? Luego, al igual, este proyecto está planteado con el mismo modelo de una tesis, ¿no? Con el mismo modelo de una investigación científica. Teníamos primero la hipótesis, el problema, luego el marco teórico. Acá, en cambio, tenemos ya los resultados, los datos que se recolectan para poder tabularlos y sacar conclusiones. Realiza una encuesta con 5 preguntas acerca de la importancia de los cuidados durante la emergencia y plantéaselas a miembros de tu familia o tu comunidad. Escribe las 5 preguntas que creaste. Entonces, el estudiante mismo, aquí se pide que el estudiante mismo cree las preguntas. ¿Es factible que el docente le dé las preguntas al estudiante? Claro que sí. Cuando lo que intentamos es que el estudiante tome esas preguntas, genere datos y los tabule. Claro.
Análisis de datos. Realiza un gráfico que muestre las respuestas a las preguntas que hiciste. Obviamente esto se va a apoyar bastante en la estadística. Estamos hablando de un dato de un gráfico basado en preguntas, en 5 preguntas. Un gráfico de pasteles o de barras, que es estadística elemental que sí se trabaja en séptimo de básica. Resultados. Graba un video corto en el que expliques lo que opinan las personas a las que le hiciste las preguntas. Muestra tu gráfico en el video para ayudarte a explicarlo. Entonces, fíjense, aquí los resultados, por lo general en la investigación científica, se realizan de forma escrita, en formato de ensayo. Aquí se plantea que se los grabe en video. Y como conclusión, realizar un diálogo en clase online y establecer las conclusiones del trabajo realizado. Es bastante elemental, bastante básico, pero está bien desarrollado las cosas que se pretenden hacer. Y obviamente, si nos dimos cuenta, tiene el formato de una investigación científica, de una tesis, por así decirlo. Es importante, compañeros, compañeras, que nosotros utilicemos este tipo de formatos investigativos desde aquí, por ejemplo, está en séptimo de básica. Yo diría que desde antes, pero por lo menos en la secundaria es imprescindible. Porque, ¿cuál es el principal problema de la educación ecuatoriana? No hay investigación. Ese es nuestro principal problema. No solo a nivel del Ecuador, también a nivel de Latinoamérica, diría yo. Pues tenemos el problema gravísimo de que no existe investigación. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la política sin tratar de meterme directamente en la política, sino ejemplificar únicamente mi punto, que corresponde, por ejemplo, a las universidades Yachay y Iquiam, que son universidades que preparan investigadores. Sí, son universidades que preparan investigadores y con todos los problemas que pudieron haber tenido o puedan tener, esa es su misión, preparar investigadores. Pero una de las críticas principales que se les dio a estas universidades es que las personas que salen de ahí, los estudiantes graduados de estas universidades, no encuentran plazas laborales en el país. ¿Por qué? Porque en el país no existen instituciones ni públicas ni privadas, o casi no existen, que inviertan en investigación. Si yo aprendo a investigar y salgo graduado como investigador, no tengo dónde investigar, la mayoría de las personas que se han graduado de ahí terminarían como docentes secundarios, universitarios. Entonces, muchas personas dicen que la solución es cerrar este tipo de instituciones. Yo creo que la solución más bien es invertir en investigación. Pero ¿por qué no sabemos investigar? ¿Por qué no nos dedicamos a investigar? Bueno, eso ya es una pregunta bastante que puede tener muchas respuestas y muchas interpretaciones. Yo, por ejemplo, podría decir que mi interpretación dice que las personas, fíjense, los estudiantes en los colegios y universidades del país mayoritariamente son preparados para repetir procesos, no para investigar. Si, por ejemplo, en una universidad específica se preparan médicos, digamos, se gradúan 150 médicos, la gran mayoría, yo diría inclusive los 150, salen con su título con la firme intención de tener una clínica o trabajar en un hospital curando enfermos. ¿Y en qué consiste curar enfermos? Consiste en ir y repetir el mismo proceso y atender pacientes y repetir el proceso durante años y años y años. En el mejor de los casos me actualizo y mejoro mis procesos. Pero en muy pocos casos el médico se pone en plan, por ejemplo, de investigar, a ver, no está funcionando, dice, yo les doy medicinas a las personas y luego se vuelven a enfermar de lo mismo. ¿Por qué? Me pregunto por qué y empiezo a hacer una investigación social de las condiciones de vida de las personas y saco conclusiones que me sirvan para mejorar en mi trabajo. Y deje de ser repetitivo. Deje de estar repitiendo un proceso y repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo sin mejorarlo. Bueno, lo puse como ejemplo con los médicos, pero en realidad eso pasa con todos. Eso pasa en cualquier medio. No existe investigación. No investigamos. Y cuando digo investigación, tenemos que entender que me refiero a la investigación científica.
al método científico. No me refiero al buscar información, no. Entonces eso también lo tenemos, esto ya va más para padres de familia y estudiantes más que nada. La mayoría de estudiantes, y muchos docentes que todavía somos estudiantes, que estamos en programas de cuarto nivel, así. Entonces, los estudiantes por lo general consideramos que la investigación consiste en ir y buscar información respecto a uno u otro tema. No, ese es el marco teórico. Claro, la información referente al tema es el marco teórico. La investigación consiste en resolver un problema que no ha sido resuelto antes. No hay información sobre ese tema, por lo tanto yo lo voy a resolver. En el ejemplo del médico que puse hace rato, el médico en una población rural ve que a todas las personas les manda la medicación para que se curen, pero regresan a los pocos días con los mismos síntomas o regresa toda la familia con los mismos síntomas y no saben por qué. Entonces él hace una investigación para poder resolverlo. No la va a buscar en libros, no la va a buscar en páginas gubernamentales, porque no existe, nadie sabe. La investigación consiste en resolver el problema que él ve ahí. ¿Y cómo tiene que hacer esa investigación? Recolectar datos. ¿Cómo recolecta los datos? Necesita información antes para saber qué datos recolectar. La información es el marco teórico. Pero antes de eso necesita saber exactamente qué es lo que busca, dónde lo busca, cuándo lo va a hacer. Delimitación del tema. Entonces, fíjense lo importante que es todo eso. Muchos docentes dicen que se sienten molestos por el modo como se les exige que manejen los proyectos de graduación de tercero de bachillerato, que les piden que delimiten, que pongan justificación, que pongan antecedentes, que pongan esto, y muchos de los estudiantes, por ejemplo, están cansados de eso, dicen que les piden que hagan esto, que especifiquen, que hagan tantas cosas, y los docentes también a veces se cansan y dicen, es que me exigen que haga esto, pero no estamos viendo la importancia de todo eso. O sea, todo eso que de lo que nos estamos quejando en realidad es importantísimo. Tenemos que delimitar el tema, porque no podemos, por ejemplo, simplemente decir, yo voy a ver cómo ha afectado el COVID a las personas de la tercera edad. ¿Cómo ha afectado el COVID a las personas de la tercera edad? ¿En dónde? Aquí, en Estados Unidos, ¿en dónde? En Quito. ¿En Quito? O sea, vamos a investigar toda la ciudad de Quito. En el norte. En el norte, no sé, en el barrio Pizulí. El barrio Pizulí sigue siendo enorme. Fíjense, estamos hablando de trabajo para estudiantes. La delimitación debe ser, pero bien, o sea, mientras más delimito, más pequeño se hace. Y digamos que ya delimité a las personas de la comunidad tal o del barrio tal o del conjunto tal. Ya, está delimitado. ¿Cuándo? A todos los que se contagiaron desde que empezó el problema de la emergencia sanitaria. Fíjense, delimitación temporal, delimitación espacial. Es el primer paso, solo el establecer el tema es algo largo. Luego viene el recolectar información, marco teórico. Luego viene la metodología. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a recolectar esa información? Encuestas, entrevistas, observación, investigación bibliográfica. En el caso del ejemplo que vimos de séptimos, se recolectan con encuestas. Resultados, tabulación, conclusiones. La idea de la investigación es esa. O sea, lo que estoy hablando aquí obviamente se refiere a la investigación científica y a su importancia en general, que no existe o existe muy poco en el país. Estoy hablando en general. Pero después nosotros nos vamos a las instituciones y en las instituciones trabajamos nuestras temáticas. Y lo que venía diciendo desde la semana pasada, reducir la temática. Reducir la temática nos va a ayudar como docentes porque tenemos unos temas demasiado largos y a veces pensamos que son imprescindibles. Y como decía el día de ayer, muchos no lo son. Simplemente creemos que son imprescindibles, creemos que son muy necesarios. ¿Por qué? Por convencimiento personal. Ponía el ejemplo con las cosas, con la ropa, o con los bienes que tenemos. A veces acumulamos, tenemos guardado y decimos, ya hemos de usar. Algún rato lo he de usar, por eso lo guardo. Y a veces tenemos demasiadas cosas guardadas. O sea, tenemos una necesidad de aferrarnos a las cosas que no usamos y nos duele deshacernos de esas cosas. Eso nos pasa también con el contenido curricular. También nos pasa eso, exactamente lo mismo.
Decimos, es que tienen que aprender esto, es que esto es importante en séptimo de básica, esto es importante en cuarto de básica. Pero sentémonos y pensemos qué es importante y nos vamos a dar cuenta que para el desarrollo de las destrezas podemos deshacernos de un 50-60% de lo temático y concentrarnos en ese 40% temático que en realidad va a desarrollar la destreza. Pensemos que todos nosotros, todos, y estoy seguro que absolutamente todos, nos olvidamos gran parte de lo que aprendimos en nuestra educación primaria y secundaria. ¿Para qué lo aprendimos si no lo vamos a usar? Entonces evitemos esto retirando el contenido temático, reduciendo el contenido temático y ampliando el trabajo al desarrollo de la destreza, a la práctica, es decir, en este caso, al desarrollo del proyecto, en el que el contenido temático tendría que ser mínimo y la mayoría de la parte de lo que tiene que hacer el estudiante tiene que ver con la parte investigativa. Este modelo que acabamos de ver, el del proyecto educativo tipo investigación, ¿sí? Tipo investigación científica con el método científico, debería ser el más usado. En este modelo, en muchos otros que existen. Entonces, en las emisiones anteriores habíamos visto planificaciones que giran alrededor de la temática, que desarrollan la destreza alrededor de la temática, que son las más prácticas porque son a las que estamos más acostumbrados. Nos hemos acostumbrado a utilizarlas, pero no son las más óptimas, porque estas de acá son más óptimas, pero no estamos acostumbrados a utilizar las planificaciones con utilización de método científico. Vamos a ver otra. Culturas originarias de Meso y Sudamérica, esto es para 10º año de Educación General Básica, 10º año de EGB, de Ciencias Sociales. Lo mismo, es el mismo modelo, ¿no? Es el mismo modelo. ¿Por qué el mismo modelo? Porque es el que yo más considero que es el más útil. ¿Sí? Tomemos en cuenta, ¿no? Que cuando estamos hablando desde el macro hasta el micro, lo macro puede ser homogéneo. ¿Qué es lo macro? Tal vez el PI, el PCI, el PCA. Lo meso ya no puede ser homogéneo, ya tiene que ir variando, según las instituciones, según los requerimientos institucionales y los estudiantes que trabajan en cada institución. ¿Qué es lo meso? Más que nada el PUD y las semanales. Lo micro en este caso viene a ser el desarrollo del material didáctico. Y eso sí ya tiene que ser ahí, inclusive, en muchos casos el material didáctico a veces es personalizado. Sobre todo cuando tenemos adaptaciones curriculares para necesidades especiales. Tenemos que adaptar el material didáctico. Entonces eso ya es más específico todavía. Es tan específico que no podemos tener un mismo grupo trabajando todos con el mismo material. Obviamente, eso hace que el material sea bastante heterogéneo. Este tipo de material es el que a mí me parece que es el más útil cuando se trabaja con proyectos. El que es basado en el método científico, que es en formato investigativo. Tenemos obviamente aquí los objetivos, destrezas, criterios e indicadores, tal y como estaban en el otro proyecto que vimos de séptimo. Y en este caso, obviamente, estos de aquí son extraídos de la planificación que ya debemos tener. Y de esa planificación, obviamente, esos mismos objetivos, destrezas, criterios fueron extraídos de los cuadros del currículo priorizado. O fueron creados o fueron adaptados, dependiendo de la necesidad. ¿De qué viene la actividad? Al desarrollo del proyecto. Empezamos igual con observación y lectura. En el anterior solo vimos videos. Aquí tenemos 2 videos acerca de la temática. La temática era culturas originarias de Meso y Sudamérica. Y leer el texto de una página específica, del ACNUR. Luego tenemos que realizar un análisis de los temas tratados tanto en los videos como en la lectura y crear un diagrama de Venn en el que muestre semejanzas y diferencias entre ambos. ¿Qué me está diciendo aquí? ¿Qué es un diagrama de Venn? Otra cosa que es importantísimo, compañeros, es el saber manejar bien los organizadores gráficos. Claro que sí. A veces tenemos la tendencia a suponer que el uso de organizadores gráficos implica mapas conceptuales. A veces decimos en el ideario, en el PI de nuestra institución, se nos exige que trabajemos
únicamente con organizadores gráficos, porque es necesario trabajar solo con organizadores gráficos. Ya nadie dicta, ¿sí? Ya no tenemos dictados largos en los cuadernos. No sé si alguien lo hará, pero es obvio que no es para nada óptimo eso. Entonces ahora se trabaja con organizadores gráficos, pero hay un problema. Yo he visto que en muchas instituciones vemos los cuadernos de los estudiantes y están llenos completamente de principio a fin de mapas conceptuales. El mapa conceptual es un tipo de organizador gráfico y la idea es trabajar con muchos, dependiendo de lo que queramos, qué queremos, qué es lo que intentamos. En el caso de este proyecto tenemos videos y tenemos lectura. Obviamente la persona que creó que creó este proyecto vio los videos y leyó el texto. Yo no puedo crear algo sin haberlo yo analizado antes. Y como vio los videos y leyó el texto, se dio cuenta que dicen cosas que no dicen lo mismo, pero que debe haber algo en lo que se parecen y algo en lo que difieren. Tal vez por el tiempo, tal vez por quién lo dice, tal vez porque son grupos sociales diferentes, tal vez, qué sé yo. Me parece muy interesante. Y lo que el docente que crea esto propone es que el estudiante cree un diagrama de Venn, que todos sabemos que corresponde a círculos que se entrelazan para poder saber en qué partes, en qué características estos círculos, estos conjuntos están relacionados y en qué partes se diferencian. Entonces, lo que quiere el docente es que el estudiante haga eso para poder corroborar que entendió la relación entre los videos y la lectura. Es un material y es una actividad que obviamente a mí me garantiza que el estudiante entendió, si lo hace bien. Si yo mando únicamente a responder preguntas teóricas, no me garantiza que aprendió, me garantiza que tal vez lo copió. O que ni siquiera él copió, tal vez alguien le pasó las respuestas. Pero en un diagrama de Venn, como obviamente tiene que ver con análisis personales, con escritura, con características escritas personalmente, yo puedo saber si se entendió o no se entendió. Luego tenemos una pregunta que tiene que ver con el criterio, con opinión. Porque el siglo XIX aquí está mal escrito, fue tan importante para el inicio de la era tecnológica actual. Obviamente que esta pregunta va a salir de lo que hicimos anteriormente. Y aquí viene el planteamiento del problema. Diálogo en clase online sobre los temas tratados. Entonces, fíjense, antes del planteamiento, todo este precedente corresponde a clase asincrónica. Observar los videos, leer el texto, hacer los diagramas, responder con criterios. Para poder ir a la clase sincrónica, hacer un diálogo y en este diálogo plantear una pregunta sobre la importancia del siglo XIX en la historia y tener mi problema de investigación. Tenemos el planteamiento de la hipótesis, el siglo XIX fue el inicio de la era tecnológica moderna, la comunicación eficaz y el desarrollo de las nuevas ciencias. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? Obviamente la opinión tiene que ver en base a lo que acabo de ver y de leer. Investiga y responde las siguientes preguntas. Entonces, estas preguntas, si son de investigación, son de encontrar el concepto y copiarlo o escribir o reescribirlo, es decir, estamos hablando de la parte teórica. Podría decir, por ejemplo, que estas preguntas tal vez se podrían reforzar con una clase teórica misma, la parte del marco teórico. Luego tenemos las actividades, creación de un diagrama de flujo. Aquí ya tenemos otro organizador gráfico. Teníamos un diagrama de Venn, ahora tenemos un diagrama de flujo. En el diagrama de Venn queríamos ver semejanzas y diferencias entre conjuntos. En el diagrama de flujo que vemos, los diferentes diferentes etapas, podría ser etapas del tiempo, y la influencia de unas sobre otras. Por eso es de flujo, porque cómo influye lo anterior en lo posterior. Luego tenemos diálogo, conclusiones, conjuntos de cambios políticos y cambios tecnológicos y comunicativos, y unir sus elementos para indicar la relación entre ambos. Y realización de exposición en plataforma estudiantil en redes sociales, en los que los estudiantes muestren el trabajo y lo justifiquen. Los trabajos expuestos deben mostrar explicaciones sobre las relaciones encontradas entre los hechos estudiados. Obviamente, si yo uno una flecha con un hecho con otro hecho, tengo que saber por qué utilizo esa flecha.
implica explicación. Luego tenemos un diálogo en clase online y establecer conclusiones. Inclusive aquí se le facilita al estudiante una bibliografía de donde puede guiarse para poder desarrollar este proyecto. Entonces, este proyecto también sigue el modelo del método científico. Tiene el planteamiento, el desarrollo del marco teórico, la metodología, luego recopilación de datos, análisis de resultados. Podemos darnos cuenta de la importancia de utilizar este proyecto de aquí, este tipo de proyectos. Entonces, el día de ayer, por ejemplo, había dicho que el día de hoy vamos a ver cómo incluir a la lectura en estos proyectos. Exactamente así. Aquí hay un modo bastante interesante en el que podemos hacer que la lectura se incluya en el desarrollo del proyecto. Tenemos una lectura y la comparamos con la visualización de un video. ¿Qué tal si ese mismo proceso lo utilizamos en otras cosas? Por ejemplo, a nivel literario podemos utilizarlo con la lectura de un texto literario y la película que se hizo a partir de ese texto. Existe la idea común que las películas nunca alcanzan la calidad de una obra literaria, y también comparto esa idea. Es muy difícil que la película llegue al nivel de la obra literaria. Es por eso que yo suelo sugerir a las personas que primero se lea el texto, no, perdón, al revés, que primero se mire la película y luego se vea el texto, se lea el texto. ¿Por qué? Porque así uno disfruta de la película. Claro, tal vez son muy buenas. Y después disfruta también del texto porque me amplía lo que vi en la película. Pero si yo leo primero y veo la película después, no voy a disfrutar la película porque la película va a reducir al texto. Entonces el proceso siempre es ese, lo mejor. Ver la película y luego leer el libro. Y ahí disfrutamos ambas cosas. Eso es como para cualquier persona es un consejo. ¿Cómo aplicamos eso en la educación? El problema con esto de las películas es más o menos parecido a lo que comentaba ayer con el uso de videos de Internet. Es útil. Utilizar videos de Internet es muy útil. Aquí en estos dos proyectos utilizamos videos. Pero en muchas instituciones lo prohíben, decía ayer. ¿Por qué lo prohíben? Porque a veces el profesor toma esos videos y los utiliza para sustituir a su clase. Tiene que dar clase y en lugar de dar clase pone un video. No, pues, no es esa la idea. Estamos mal utilizando un recurso valiosísimo. Y acá pasa lo mismo. El utilizar películas para reafirmar obras literarias es algo no reafirmar, perdón, para reforzar el conocimiento de obras literarias es muy bueno. Pero en muchas instituciones, sobre todo en épocas presenciales, más que nada, en la época en la que se hacía la clase presencial, muchos docentes utilizaban, o no sé si lo seguirán haciendo, supongo que a nivel virtual es un poco difícil eso, pero utilizan las películas, las obras cinematográficas para sustituir a la lectura del libro. Ahí sí ya no tiene razón de ser. No, pues no puedo sustituir la literatura con una película, no se puede. No me sirve de nada, no estoy desarrollando nada. A veces hacemos eso diciendo es que no tenemos tiempo y los estudiantes no quieren leer. Ah, no quieren leer. Ningún estudiante quiere leer. Es que sí, es verdad. Actualmente nadie quiere leer. Entonces nosotros vamos al internet, buscamos en páginas diferentes cómo motivar a la lectura y hay muchas formas, nos dicen un montón de formas y a veces lo intentamos todo, hacemos esto, hacemos este otro, hacemos de todo y no logramos que el estudiante lea. ¿Por qué no lo logramos? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el estudiante no lee? La respuesta es muy fácil. El estudiante no lee porque yo no leo. Así de sencillo. Yo no puedo, nadie en este mundo puede motivar a otra persona a hacer algo que yo no amo. No puedo. El docente no lee. Es una verdad a la que tenemos que hacerle frente. No leen los docentes, en general. Hay muchos que sí leemos, pero en general el docente no lee. ¿Cómo va a motivar al estudiante para que lea si él no lee? A veces también le echamos la bolita a los padres de familia y decimos, es que en la casa tampoco lee. También es verdad.
ni en la casa ni en la escuela. Entonces, si el padre de familia no lee, no puede esperar que su hijo lea. Yo solo puedo motivar a una persona a disfrutar algo que yo he disfrutado. Si en el currículo, si en el currículo está que tenemos que trabajar la literatura, qué sé yo, la literatura del siglo de oro español, por ejemplo. Tenemos que leer Fuenteovejuna, por decir. Y entonces yo mando a los estudiantes a leer Fuenteovejuna. Y les digo, tienen que leer, pero yo no lo he leído. Y yo como profesor tengo que saber para poder evaluar, así que voy y busco en Wikipedia un resumen. El estudiante es exactamente lo mismo. El estudiante va y busca un resumen en Wikipedia, el profesor también. Y el profesor hace la evaluación de la lectura, haciendo preguntas del resumen que él leyó en Wikipedia o en cualquier página. Y el estudiante responde esas preguntas con el resumen que él también leyó. Ninguno de los dos leyó el libro. Pero el docente, fíjense, aquí viene la parte ética del asunto, pero el docente quiere evitar que el estudiante haga lo que él hizo. Le pone trampas al estudiante para garantizar que el estudiante no haga lo que él sí, lo que él hace. No se ahorre el trabajo de leer, porque es un trabajo, o sea, en este ejemplo es un trabajo arduo, triste, cansado. ¿Y cómo lo hace? Tal vez abriendo el libro y preguntando detalles. Abre el libro y le pregunta al estudiante en una exposición y dice, a ver, ¿cómo se llamaba el personaje con el que se encontró la protagonista cuando fue a la fiesta? Un detalle. ¿De qué color era el vestido? ¿Qué árbol era el que estaba en el patio? ¿Qué gano yo preguntando detalles? Tal vez gano obviamente caerle en la mentira al estudiante, pero en realidad no estoy ganando nada. No estoy desarrollando la capacidad de la lectura crítica ni del poder extraer ideas principales, secundarias, del poder extraer temáticas, criterios de autor, confrontación de textos. No estoy logrando nada de eso. Lo que estoy logrando es que el estudiante pueda hacer resúmenes, que es lo que leyó en Wikipedia, y detallar las cosas, buscar detalles. Entonces, cuando nosotros nos vamos a las pruebas de ingreso a las universidades, en lectura crítica, el estudiante le pone un texto que lea, él lee el texto y luego va a las preguntas y se da cuenta que las preguntas parece que no tienen nada que ver con el texto y no entiende cómo esta pregunta tiene que ver con el texto. ¿Por qué? Porque no aprendió a analizarlas, porque no desarrolló lectura crítica. ¿Qué es lo único que sabe? Resúmenes y detalles. Entonces, ¿cómo yo genero preguntas críticas? ¿Cómo yo genero una evaluación crítica de una lectura? Pues obviamente cuando yo la leí. A veces cuando el docente mismo lee el libro, ni siquiera es necesario que prepare preguntas. A veces inclusive puede ir y hacer una evaluación grupal directamente de lo que él sabe del texto, porque él lo disfrutó. Es por eso también que el docente con los estudiantes debe ser quien escoja el plan lector. No puede imponerse un plan lector desde la autoridad. No se puede. Porque obviamente estamos hablando de algo que el docente tiene que leer, tiene que disfrutar y tiene que hacer que los estudiantes lo disfruten también. ¿Cómo yo logro que alguien disfrute algo que yo disfruto? Con entusiasmo, con motivación. Si a mí me gusta un tipo de música y yo quiero que que las personas la aprecien, van a salir las palabras correctas sobre lo que la música me hace sentir. Lo mismo pasa con un texto. Las palabras correctas van a surgir y yo voy a poder motivarlo, porque yo lo disfruto, obviamente. Esto en referencia a la lectura comprensiva. Bien, por aquí tenía otro, justo estaba queriendo mostrar otro modelo, pero se parece bastante al anterior, así que sería redundante. Tiene que ver con lo mismo, o sea, con el desarrollo de un proyecto en base al método científico, creación del planteamiento del problema, delimitación del problema, creación de un marco teórico, bueno, establecimiento de objetivos también, creación de un marco teórico, eh, escoger la metodología, luego viene le llamaríamos el análisis de resultados, recopilación de datos y análisis de resultados, y luego tendríamos conclusiones. Ese es el modelo
el modelo estándar de la investigación científica, que debería ser utilizada lo digo en la primaria, pero en la secundaria imprescindiblemente. ¿Por qué? Porque luego eso se tiene que trabajar para el tercero de bachillerato, el desarrollo de la investigación, que el estudiante pueda investigar, que seamos capaces de investigar. Esa es la idea. ¿Sí? En el desarrollo de la investigación inconscientemente también se desarrollan muchas habilidades, ¿sí? Las habilidades de lectura. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en las pruebas ser estudiante, ser bachiller, se hacen muchas preguntas. Ah, y también ahora pasa eso también con las pruebas PISA. ¿Sí? También vamos a hablar de eso. Ahorita me acordé, no me han preguntado de eso, pero sí he tenido muchas dudas sobre las pruebas PISA, entonces vamos a hacer algunas emisiones. Es una buena idea que se me acaba de ocurrir sobre los formatos PISA, que implican, o sea, en general, ¿no? Como una explicación en general, la diferencia sería que las pruebas de razonamiento implican eso, razonamiento, a partir del conocimiento, o sea, aplicación de destrezas. Las pruebas PISA implican lo mismo, pero no, o sea, la principal diferencia es que las pruebas PISA no se apoyan en conocimientos previos. Y cuando se requiere un conocimiento previo, está expuesto en la misma pregunta. O sea, diseñar una pregunta PISA implica eso. Es bastante interesante, ¿no? Nosotros como docentes podríamos ponernos en plan de, como un ejercicio, crear una pregunta tipo PISA. ¿Qué implica? Crear una pregunta en la que la persona que le responda no requiere un conocimiento previo, para nada. Solo requiere habilidades y si es que necesito un conocimiento previo, pues lo mando en formato de lectura dentro de la misma pregunta. Se han de haber fijado que las preguntas de razonamiento, tanto en el ámbito del dominio lingüístico, matemático, social y las ciencias naturales, el dominio científico, ¿no? En las pruebas de CENESID, tienen este formato. Tienen una lectura previa antes de la pregunta. Muchos dicen que eso es engorroso, molesto, pero es que ese es el formato PISA. Ese es el formato PISA, sirve para eso. ¿Sí? Sirve para que las personas puedan demostrar que no, sin requerir un conocimiento previo, pueden llegar a una conclusión. Es bastante complejo, ¿no? Bastante complejo. Y fíjense lo que implica. Estamos hablando de que una pregunta tipo PISA, al no requerir de un conocimiento, lo coloca en la misma pregunta. Por lo tanto, esa pregunta va a ir con un texto. O sea, cualquier pregunta en cualquier ámbito, en cualquier materia, sea matemáticas, estudios sociales, dominio científico, cualquiera, implica lectura comprensiva. Por eso hablábamos de la importancia de la lectura comprensiva a nivel científico, en el caso que estoy hablando, ¿no? De las preguntas de dominio científico, dominio social, a nivel histórico, a nivel literario más que nada. Si nosotros queremos motivar a la lectura, o sea, empezando con la motivación, pues la motivación de la lectura la podemos hacer directamente, o sea, es más sencillo hacerla desde la literatura, más que desde la parte científica. Muchos dirán, no, leer textos científicos también es muy interesante. Claro que sí, claro que sí. Pero es mucho más fácil llegar a una persona que no tiene el hábito lector a partir de la historia de personajes específicos, de una historia literaria. Y sobre todo si esa historia literaria es algo que al lector le rompe, ¿sí? Le rompe por dentro, le crea un vacío, le destruye algo, ¿sí? Le duele. Eso es importantísimo. Porque si le duele, él no se va a olvidar. Entonces, el escogimiento de la lectura del texto literario es importante porque nosotros, cuando escogemos el texto literario que el estudiante va a trabajar, tenemos que saber que ese texto le va a provocar algún cambio al estudiante. Y si queremos que le provoque algún cambio, obviamente nosotros tenemos que haberlo leído previamente. Si nosotros, por ejemplo, preguntamos a estudiantes de bachillerato, pensemos en estudiantes de bachillerato, les decimos, a ver, jóvenes, vamos a escoger una lectura. ¿Qué les gustaría leer a ustedes? El uno va a decir, ¿qué literatura les gusta? Les pregunto. El un estudiante me va a decir, a mí me gusta la literatura biográfica, el otro me va a decir, a mí me gusta la literatura subalterna, el otro me va a decir, a mí me gusta la literatura del siglo de oro, otro me va a decir, me gusta la literatura isabelina. Y uno se pone a pensar en esas respuestas y diría, a ver, ¿qué me están respondiendo estos jóvenes? No me están respondiendo
lo que realmente les gusta. Me están respondiendo lo que ellos creen que yo quiero oír. Entonces, no, pues ese no es la idea de la pregunta. Entonces, ¿qué tal que yo, no sé, soy un poco más cercano a mis alumnos y les digo así, a ver, hablemos en serio. Quiero que me digan realmente, sin tener miedos, no le voy a contar a nadie, pero que me digan realmente qué interés literario tienen. Obviamente los intereses reales de los estudiantes van a estar cercanos al romanticismo, al amor, al sexo, a la violencia. ¿Y eso es malo? No, no es malo. Estamos hablando de curiosidad de la edad. Entonces, en muchos casos solemos pensar, a ver, yo no puedo ponerle a leer un texto con sexo o violencia explícita a un estudiante. Y yo me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es cuestión de culturización, de culturizar tanto al estudiante, al docente y al padre de familia. La literatura que gana premios Nobel en el mundo es así. Es una literatura brutal, que nos rompe por dentro. Es una literatura que uno no puede creer las cosas que está leyendo. Por eso mismo gana premios. Los grandes escritores tratan esos temas todo el tiempo. Tenemos que quitarnos el cliché de pensar que la gran literatura, que el intelectualismo no se ocupa ni de la violencia, ni de la sexualidad, ni del amor, porque eso son cosas de telenovelas o de narconovelas o de... No, sí, obviamente, hay una cultura que exacerba demasiado la violencia, el sexo y todo eso, pero la gran literatura también toca esos temas, pero los toca de una manera genial. Y cuando nosotros los leemos, nos impresionamos. Y esa impresión que tenemos es la que tenemos que compartir con los estudiantes, obviamente. Entonces decía que esa es la manera más fácil de acercarnos a la motivación lectora, con el texto literario. Y de ahí al texto científico, claro que sí. Cuando nosotros vemos las preguntas del tipo CENESID, las preguntas que se plantean en las universidades, nos damos cuenta que son textos científicos extraídos en bastante porcentaje extraídos de revistas científicas. Sí, pero... Perdón. Son extraídos de revistas científicas, sí, pero obviamente si uno quiere motivar, o sea, directamente motivar a que el estudiante le gusten textos científicos, existen muchas formas con lo que llamamos los autores, los que son se me fue la palabra, divulgadores científicos, ¿sí? Por ejemplo, los libros de Carl Sagan son geniales, magníficos y muy fáciles de entender. Existe un pequeño libro de unas 150 páginas muy fácil de leer y que a cualquiera le puede encantar, que se llama Cosmos, escrito por Carl Sagan, y en el que se basaron dos series, una de los años 80 y una que es muy reciente, me parece que es del 2015. Es un libro que podemos hacerlo leer a los estudiantes, pero nosotros antes de hacer leer a los estudiantes teníamos que leerlo. Pues les aseguro que les va a encantar. Y tiene que ver con divulgación científica, con cuestiones científicas. Entonces nosotros podemos abarcar la lectura desde varios ámbitos. Ahora, si nosotros somos profesores, por ejemplo, de una materia que tradicionalmente no se relaciona con la lectura, por ejemplo, de la materia de matemáticas, por así decirlo. Hay muchísimos textos de divulgación científica que hablan sobre matemáticas también. No son muy fáciles de entender, que explican muy bien teoremas, explican muy bien epistemología matemática desde conceptos simples y a partir de personajes. Narran la vida de grandes matemáticos, de la lucha, por ejemplo, la lucha entre Isaac Newton y Leibniz por la adjudicación del descubrimiento del cálculo. Es algo que parece literario, es muy interesante. O la paradoja que se genera a partir del descubrimiento de Johannes Kepler de las órbitas elípticas. Kepler quería demostrar que los planetas estaban inscritos en los sólidos de Platón, en el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro.
Quería demostrarlo y estaba empeñado en demostrar eso porque él era una persona muy creyente. Pero no pudo, porque sus cálculos no coincidían y terminó demostrando que las órbitas son elípticas. Entonces es bastante interesante cómo el pensamiento de este gran matemático, de este gran astrónomo de Johannes Kepler, cambia de un lado al otro y eso puede motivar a cualquiera. Es un tema matemático tratado desde el punto de vista histórico y con elementos literarios. ¿Cómo se llama eso? Interdisciplinariedad. Entonces, obviamente nosotros cuando trabajamos de manera interdisciplinaria, eso vengo diciendo desde la semana pasada, el desarrollo de destrezas es mucho, mucho más eficiente.